Buenas tardes, gracias por vuestra presencia en esta tarde fría de Almería, una cosa desacostumbrada. Y queremos en principio agradecer pues a la traíña que con tanto cariño, con tanta dedicación trabaja pues por el beneficio social del barrio de La Chanca y también por la cultura desde este espacio que lleva el nombre de Juan Goytisolo, que como sabéis ha sido recientemente premiado con el premio Cervantes, aunque él ha declarado que prefiere el honor de haber sido nombrado vecino de honor del barrio de La Chanca. Gracias Juana, Pepillo, a Pepe Criado, Manolo López Jerez, a todos los sobrinos y familiares de Pepe Jesús Sánchez Marín que han colaborado pues para que este acto sea lo más hermoso posible. Gracias. Son muchos recuerdos y voy a intentar sintetizar lo que yo quiero decir esta tarde. Nos conocimos, Pepe Jesús y yo, en un aula del Instituto Nicolás Salmerón. Coincidimos dos cursos en el bachiller superior y realmente ocurrió algo que a mí me resulta muy impresionante. Éramos 20 o 25 alumnos, ¿verdad? Y fue una confluencia de personas con unos intereses por la historia, por la cultura, por el arte, que fue verdaderamente muy estimulante para nosotros. Yo creo que aquel sustrato tiene mucho que ver con el hecho de que Pepe Jesús se dedique a escribir hermosos poemas, a que él haya publicado este libro y a que siga escribiendo, pues tiene una novela prácticamente terminada sobre Santa Fe, de recuerdos de niñez, una novela lírica, y todo el cúmulo que se dio en el Instituto Nicolás Salmerón fue realmente interesante, porque allí estaba la pasión por el arte, por la música, por la pintura, por la literatura y por la historia. Allí estaba José María Artero, profesor, desvelador de la Casa Sutil, con sus explicaciones sobre la araña, que la veíamos cómo se movía, sobre tantos animales, sobre el Parque Natural Cabo de Gata Níjar, que entonces no era parque natural, que nos puso en contacto con el Cabo de Gata, con los volcanes, y además había sido una de las personas que más había hecho por la cultura en Almería en muchísimo tiempo. Entre otras cosas había fundado junto con Carlos Pérez Siquier la revista Afal de Fotografía, una revista de proyección nacional y ya internacional. Estaba también Fernando Chotorena, profesor nuestro de historia, que había sido conservador de la Alcazaba, arqueólogo, y yo creo que de aquella hondura de Chotorena algo se nos quedó. Se te olvidó don Pascual. No se me puede olvidar don Pascual González Guzmán, fustigador porque a unos chavales de 16 años nos hacía estudiar literatura como si estuviéramos cursando estudios en la universidad. Fue un fantástico profesor, era de una sabiduría extraordinaria y era el deslumbre por la palabra, por la orfebrería de las imágenes y de las metáforas, y de todo aquello hemos ido recibiendo, y especialmente en el libro de Pepe yo he encontrado esos atisbos de lo que aprendimos en las clases de Pascual González Guzmán. También estaba la terrible Pato, la profesora de griego, Doña Julia, que había sido alumna de Antonio Machado en Segovia, de Unamuno en Salamanca, había aprendido griego en la aula con Unamuno, y había presenciado el famoso episodio de enfrentamiento durísimo de Unamuno con los fascistas en la Universidad de Salamanca. Y dice
Pepe, yo no lo recuerdo, que un día nos lo contó, a lo mejor ese día yo me había fugado a la clase. Creo que sí, sí. Pues ella lo contó, ella fue testigo del incidente con Unamuno en el aula magna, en la inauguración del curso 36-37, que todos recordaréis. ¿Y qué le aporta doña Julia, como él prefiere decir, a Pepe? Pues yo creo que el gran descubrimiento del Mediterráneo a través de la literatura clásica griega. Allí aparecía el demorado Ulises y además le tenía tanto cariño y lo fustigaba tanto que todos los días le sacaba a traducir algún pasaje de griego. También estaba don Ramiro, el profesor de dibujo, que allí estaba la entraña del arte y sobre todo la libertad absoluta, porque hablábamos de todo con don Ramiro, y además era paseante, cuando entonces en Almería no había caminantes, senderistas, por lo menos que yo sepa, y sabíamos los alumnos que don Ramiro pues iba continuamente a hacer unas largas caminatas, ¿no? Por tanto, un sustrato nutriente, y ahí estaba la hermosa amistad de un grupo pequeño de alumnos, de amigos. Estaba Antonio Gil Albarracín, un gran historiador, como sabéis. Estaba Molero, escribiendo sus poemas, que iba continuamente a que Pepe le escuchara los poemas y las obras de teatro que escribía. En definitiva, había un grupo fantástico de personas que allí se reunían. Pepe nació en el año 1952, somos de la misma generación, que yo nací un año antes que él. Estudió magisterio, estuvo de maestro en Benínar, luego se fue a Cornellá, en Barcelona, llega a Madrid y pasa de la escuela a la Dirección General de Protección Jurídica del Menor. Ha trabajado más de 25 años, como sabéis muchos de vosotros, en la protección y defensa de los derechos de la infancia. Pero une desde hace ya una década la poesía y el pensamiento, porque se incorpora al círculo que tiene en Madrid una de las grandes pensadoras que hay en este país, en España, pero que es argentina, que es de Mendoza. Me refiero a Nelly Knight. Nelly Knight es una de las cumbres de la sabiduría que hay en España, como digo, que ha escrito mucho sobre la imagen, sobre la fotografía, sobre el pensamiento de la imagen, y eso sí que me ha parecido entrever de una manera muy clara en el libro de Paseantes hoy la posible huella de Nelly Knight. Yo aconsejo, no me gusta la palabra, la borro, os invito a que leáis a Nelly Knight, a Nechi, como le decimos los amigos, porque es la cumbre de la sabiduría en este país. No la voy a comparar con María Zambrano, pero por lo menos de ese vigor. No sé qué te parece. Me parece bien la comparación. Me parece... Sí, la verdad que fue una oportunidad poder trabajar en el taller, en el seminario de Nechi en Madrid, que además era ya un seminario consolidado con personas muy afectuosas, que hicieron una acogida también muy cálida y que me permitieron realmente crecer. Algo de mi poesía creo que sí, que tiene que ver con ese esfuerzo de reflexión que se producía en el seno de ese seminario. Solo indicar que Nelly Knight, cuando visitó en Arboleas la casa de Pedro Gilabert, que estaba haciendo esculturas en madera de olivo, fue la persona que creyó que allí había algo muy importante y que había que difundirlo a nivel nacional. Ella hizo las gestiones para que en la revista El Viejo Topo, donde ella colaboraba, sacaran un gran reportaje dedicado a nuestro Pedro
Vamos a entrar un poquito más en el libro, aunque voy a procurar no hacerme muy pesado, porque lo más importante no es lo que yo diga, lo más importante es la lectura de Pepe y lo que él pueda comentar como lector. Hay una anécdota que yo he comentado otras veces del teólogo de la liberación Leonardo Boff, que a mí me impresionó sobremanera. Le avisan de la muerte de su padre y cuando no puede ir al entierro, y cuando llega, sus familiares le entregan la colilla del último cigarro que su padre se había fumado. Él coge la colilla, va a una joyería y hace convertir ese objeto deleznable, lo hace convertir en algo para él de un valor incalculable y lo prepara como una especie de joya donde mantiene permanentemente lo último que tuvo contacto con la vida de su padre. He pensado en este ejemplo de Leonardo Boff porque me ha impresionado muchísimo todo lo que se relaciona con los objetos en el libro Paseante hoy de Pepe Jesús. Los objetos y los seres, cómo va de lo hondo a la elevación, cómo trasciende todos esos objetos. Los objetos provocan recuerdos, evocaciones. En ellos está lo desmembrado de nuestra vida, lo desmembrado de sí mismo, cómo está el sentimiento de las cosas, la maravilla del mirar, los gozos de la mirada, como decía Dámaso Alonso, cómo nos permite asomarnos a la entraña de todo a través del paisaje y de los seres. Ahí está en su libro el saber de los objetos cotidianos, la emoción de las cosas, que le hace olvidar la furia y la venganza, así lo dice, la angustia y la desolación. En el libro Pepe Jesús se despoja de todas las máscaras, aparece en una desnudez absoluta, se libera de esas zonas oscuras y del destino inquietante. Dice en algún poema que lo peor es la traición a uno mismo. Y quedan aún enigmas y angustias por escribir, pero aparecen de vez en cuando las puntas del dolor, las puntas cortantes del dolor. Dice en un momento que es bisagra de la naturaleza. Y más que explicar yo qué quiere decir con bisagra de la naturaleza, yo le voy a preguntar qué quiere decir exactamente con la bisagra de la naturaleza. Esto no estaba preparado. Bisagra de la naturaleza. Bueno, yo creo que no sé lo que estaba pensando cuando lo escribí. Lo que sí sé que puedo interpretarlo. La naturaleza interpretada desde mi mirada, que tampoco es la mía, porque cuando uno escribe, uno supone que siempre está ahí presente mi yo, y no es así. A veces el que escribe también imposta y crea o piensa en otros personajes que no son él mismo, y que eso precisamente lo libera de su propio pensamiento, lo aligera y le permite transponer, irse por las esquinas o vislumbrar con la mirada de otros otras posibilidades. Y bisagra de la naturaleza yo creo que es sentirse o sentir que fuera quien fuera, quizás cada uno de nosotros nos podemos sentir así, como un gozne que nos permite salir de nosotros e interpretar todo lo que vemos, todo lo que sentimos, todo lo que está fuera de nosotros. Nosotros como intérpretes y goznes entre lo de dentro y lo de fuera. El regreso a la casa sutil, lo decía al principio en relación con José María Artero, y es un verso de Pepe cuando se fija en lo pequeño
en lo mínimo, en los insectos, como si tuviera un microscopio, como si el poeta pudiera mirar en lo más pequeño de todo. Bueno, sabemos que Lorca acudía al laboratorio de vez en cuando para mirar en la residencia de estudiantes a través del microscopio, ¿no? Que Villaspesa también era un poeta que le dedicaba una atención a lo pequeño, pero él habla de el regreso a la casa sutil, el regreso a la emoción de las cosas, como digo, al albor de las cosas se le llama. La última parte del libro son dos partes, la primera se titula Paseante hoy, y la segunda, La nada, es el gran despojamiento del poeta, la gran desnudez hacia el vacío y la breve inmortalidad que provoca la contemplación de las cosas. Dice que solo vuela cuando muere la hoja de arce, se refiere, como ocurre realmente con los místicos, y que ya nada salva sino el deseo. Yo quiero terminar mi breve exposición porque le prometo un largo estudio con todas las notas que tengo. Quiero terminar con un poema, con unos versos suyos. Pero tus miedos son cristal, espejo, que no calla ni oculta una resurrección detrás del azogue que escondes. Buscar otras artes, otros cuerpos, encontrar un huésped visitante de estrellas, un anfitrión de pechos ajenos, una nueva compañía que revista de sal la luz del mediodía. Hace unos días vimos La sal de la tierra, una película que yo creo que sería obligatorio que todas las personas la viéramos, sobre el gran fotógrafo brasileño Salgado, donde es un grito terrible sobre la destrucción de la humanidad con una gran esperanza. Yo creo que en medio de tanto odio, de tanta destrucción, de tanta muerte, que el poeta siga indagando en la emoción de las cosas es todo un canto de protesta. Le quiero preguntar a Pepe, que sabía la ilusión que tenía de presentar el libro en Almería, ¿cómo es la emoción de este momento? Pues sí, lo que pasa es que no me esperaba tanto frío, eso es la verdad. Sí, pero para mí realmente es una satisfacción enorme estar con todos vosotros, que realmente apetecía el braserito y la mesa camilla en una tarde como hoy, que os hayáis desplazado hasta aquí.